Es el mayor complejo de palacios del mundo. Tiene casi 10.000 habitaciones y es tan grande como una ciudad. Y todo para una sola persona. Durante 500 años fue la residencia del hombre más poderoso de la Tierra, con poder absoluto sobre la vida y la muerte. Hasta el siglo XX los recintos interiores estaban vedados a cualquier varón, excepto al emperador y a los eunucos. Entrar en el palacio tenía una sola consecuencia: la muerte. El nombre del palacio inspiraba temor. Fue el hogar de 24 emperadores chinos, pero para sus súbditos tenía otro nombre: la ciudad prohibida. Ahora sus puertas se abren y nos permiten entrar en la ciudad prohibida china. En la ciudad prohibida. Primera parte. Secretos. La ciudad prohibida era uno de los lugares más secretos del mundo. Incluso hoy en día, a pesar de que la visitan más de 8 millones de personas al año, solo una pequeña parte está abierta al público. Pero a punto de cumplirse los 600 años de su construcción, nos permiten acceder al complejo con nuestras cámaras. Entre 1407 y 1420, 1 millón de presos y de obreros forzosos se encargó del trabajo duro, mientras 100.000 de los mejores artesanos se ocupaban de los detalles. Es el mayor complejo de palacios que sigue en pie en China. Tenía que ser grande, porque era el hogar de un dios. El emperador chino no era un simple gobernante. Para su pueblo era un ser divino. Para ellos era el Hijo del Cielo, el vínculo entre este mundo y el celestial. Creían que el Dios Supremo vivía en un palacio de 10.000 habitaciones en la estrella polar. Así que el Hijo del Cielo tenía su palacio en la tierra y, según la leyenda, como era un buen hijo, su palacio, la ciudad prohibida, tenía solo 9.999 habitaciones. Como Hijo del Cielo, el emperador chino tenía el poder de hacer salir el sol y de que crecieran los cultivos. Su palacio, la ciudad prohibida, era, además de la sede del gobierno, un lugar sagrado. Los antiguos chinos creían que, igual que la estrella polar, el palacio del Dios Supremo era el centro del cielo, la ciudad prohibida era el centro de la tierra. Los chinos la llamaban el ombligo del mundo. El comienzo del siglo XV fue un periodo caótico en China. El ejército acababa de vencer a los mongoles y los había expulsado más allá de la Gran Muralla. Pero el país estaba en guerra de nuevo. China quedó dividida cuando un príncipe del norte se rebeló contra el emperador del sur. El príncipe se llamaba Yu Ti y consiguió hacerse con el trono, pero ahí no acabaron sus problemas. Aunque había conquistado la capital, Nankín, seguía teniendo enemigos muy poderosos. Ejecutar a sus rivales no fue la solución. Tras un intento de asesinato, Yu Ti entendió lo peligrosa que seguía siendo para él la antigua capital, Nankín. Perseguido por los espíritus de sus rivales, buscó una salida. Pero Yu Ti tenía más problemas que los que sufría en Nankín.
Los ejércitos mongoles estaban en marcha de nuevo y amenazaban con cruzar la Gran Muralla. Yuti encontró una solución a ambos problemas. Abandonó Nankín y creó una nueva capital en el norte. Fue una obra colosal. Cuando estuvo terminada, millones de personas se mudaron a Pekín y así surgió una de las mayores ciudades de todos los tiempos. Yuti era un gobernante despiadado pero muy eficaz y un megalómano. Nunca hizo nada pequeño. Cuando empezó a construir la nueva capital del norte, equipó una gran flota para navegar hacia el oeste. Contaba con los barcos de madera más grandes jamás construidos. Los de mayor tamaño tenían 9 mástiles y podían transportar a 1000 personas. Reunió una flota de 300 barcos, la mayor de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial. La flota estaba dirigida por el almirante Yen He, que navegó durante 28 años. Mientras tanto, Yuti trabajaba en proyectos aún mayores. Reconstruyó el Gran Canal y amplió la Gran Muralla. Pero su mayor proyecto fue desmantelar el palacio de Kublai Khan en Pekín y construir uno nuevo en su lugar. Durante casi 100 años, los herederos de Gengis Khan hicieron de Pekín su capital. Pero el viejo palacio no era suficiente para Yuti, así que lo destruyó para hacer uno nuevo. Los escombros se utilizaron para crear una montaña sobre la que se elevaba el nuevo complejo de palacios. La construcción se llevó a cabo durante 14 años. Se dice que cuando finalizaron las obras había 1000 edificios y más de 9000 habitaciones. Durante 500 años su nombre inspiraba respeto. Se llamaba la Ciudad Prohibida. En el centro de Pekín hay un gran rectángulo de 750 metros de ancho y casi 1 kilómetro de largo. Está separado del resto de la ciudad por murallas imponentes y un profundo foso. El espacio fortificado es inmenso, 720.000 metros cuadrados. 437 veces la Casa Blanca o algo más de 100 campos de fútbol. Desde el siglo XV hasta el XX, la Ciudad Prohibida fue el centro del Imperio Chino. Hogar de 24 emperadores, sede del gobierno, corazón de una civilización. Pekín era una capital amurallada. La Ciudad Prohibida era una ciudad dentro de una ciudad. Dentro de las murallas de Pekín, como en un juego de muñecas rusas, se encontraba la ciudad imperial, otra ciudad amurallada reservada para la familia real y las capas más altas de la sociedad. Dentro de la ciudad imperial, otra ciudad amurallada, el lugar más secreto y exclusivo de China. Entrar sin permiso se penaba con la muerte. Era la Ciudad Prohibida. Al abrigo de sus impenetrables murallas, la vida en la Ciudad Prohibida era casi mitológica. Lo único que se veía desde el exterior eran los tejados dorados de los edificios más altos que asomaban sobre las murallas. Para el pueblo era un lugar misterioso.
Nosotros vamos a entrar donde ellos no podían. A punto de cumplirse 600 años de su construcción, todas sus puertas se abren para revelar los secretos de la ciudad prohibida. En 1407, Europa se estaba recuperando de la peste. En México, los aztecas estaban creando su imperio. En Pekín comenzaba a construirse la ciudad prohibida. Tardaron casi 10 años en reunir el material y la mano de obra necesaria para construirla. Sabemos muy poco de quienes hicieron el trabajo duro. Sus nombres son un misterio. Tampoco conocemos algunas de las técnicas que utilizaron, pero aquellos arquitectos y artesanos crearon un palacio de belleza imperecedera. La ciudad prohibida es el mayor complejo palaciego de madera del mundo. En su interior se encuentran 3 grandes salones. Están construidos sobre terrazas de mármol blanco que los elevan más de 2 pisos sobre el patio y empequeñecen al observador. Más de 1000 dragones de mármol vacían el agua de la lluvia de las grandes terrazas. El complejo es una obra maestra de la arquitectura y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad prohibida fue diseñada a gran escala. Los visitantes tenían que atravesar una majestuosa avenida ceremonial solo para llegar hasta allí. Después atravesaban 3 puertas. La más famosa es la de Tiananmen, pero hay otra más grande, la Puerta del Sur, que atraviesa el muro que rodea la ciudad prohibida. La Puerta del Sur es la principal entrada a la ciudad prohibida. Es la puerta más alta de Pekín y mide lo mismo que un bloque de 12 pisos. El Salón de la Suprema Armonía era el edificio más importante de la ciudad prohibida y también el más grande. Su superficie equivale a medio campo de fútbol. Se elevaba sobre 3 terrazas de mármol blanco para empequeñecer a quienes lo veían. Al igual que los demás edificios de la ciudad prohibida, es de madera. Aunque era el salón del trono más importante del complejo, las grandes audiencias imperiales se celebraban en el gran patio exterior, no dentro del edificio. Allí, miles de funcionarios se reunían para oír las proclamaciones imperiales. Los días de audiencia empezaban de madrugada. Los funcionarios del gobierno, llamados mandarines, empezaban a llegar a las 3 de la mañana. A las 4 se abrían las puertas del palacio y podían entrar. Aunque eran los funcionarios de mayor categoría, caminaban en silencio. Había severos castigos por hablar, toser o escupir. Los mandarines se clasificaban en 9 rangos o grados. Su categoría se reconocía por el color del botón del sombrero y por los emblemas cuadrados de su ropa.
En sus túnicas había bordadas aves, desde la grulla para el rango más alto hasta el papamoscas para el más bajo. La mayoría de los emperadores se tomaba los días de audiencia en serio, pero no todos eran así. Una vez, un emperador algo disoluto ni siquiera se presentó y los mandarines esperaron todo el día hasta que se canceló la reunión. Tenían hambre y sed, y uno de ellos murió aplastado en la avalancha que se formó para salir. La ciudad prohibida se divide en dos secciones, el patio interior y el patio exterior. La entrada principal al palacio estaba orientada al sur. En el punto más alejado de la puerta se encontraba el patio interior, la zona residencial del palacio. El patio exterior era la parte oficial y las ceremonias más importantes se celebraban en sus patios y salones. El Salón de la Suprema Armonía es el edificio más grande y espectacular de la ciudad prohibida y acogía los principales acontecimientos de la vida imperial. Detrás del Salón de la Suprema Armonía estaba el Salón de la Armonía Media, más pequeño y de forma cuadrada. Y detrás de este, el Salón de la Armonía Duradera. Estos tres grandes salones se utilizaban solo para las ceremonias y acontecimientos más importantes, como la proclamación de un nuevo emperador, su boda o la celebración del Año Nuevo Lunar. Pero la historia del Gran Salón de la Suprema Armonía no es precisamente armoniosa. El desastre lo golpeó en numerosas ocasiones. A lo largo de la historia sufrió varios incendios catastróficos. Como era el edificio más alto de la ciudad prohibida, recibía el impacto de los rayos. La primera vez en el año 1421, tan solo 100 días después de su inauguración oficial. Durante 18 años el palacio fue solo una estructura chamuscada. La madera era muy difícil de obtener. Procedía de unos árboles llamados Nanmu, que solo se encontraban en el suroeste de China. En aquel entonces se decía, 1000 hombres entran en el bosque, pero solo salen 500. Desde las montañas los troncos se transportaban flotando río abajo gracias a la lluvia del monzón. Una famosa leyenda cuenta que un tronco de Nanmu chocó contra una gran roca y la rompió en pedazos. Para transportarlos contracorriente los arrastraban río arriba. El viaje de un solo tronco duraba hasta 4 años. En la construcción de la ciudad prohibida se usaron 100.000 troncos de Nanmu. La madera de Nanmu era fundamental. Cada uno de los pilares en los que se apoya el Salón de la Suprema Armonía procede de un único árbol. Los pilares que rodean el trono reciben un tratamiento especial. Su textura no es la de la corteza del árbol, sino que está adornada con dragones dorados. En la ciudad prohibida hay muchos salones del trono. El mayor estaba en el Salón de la Suprema Armonía. El salón y el trono están cubiertos de oro. El trono es de palo santo dorado y está rodeado de incensarios y perfumes. También hay tronos en otros salones de audiencia y en todos ellos hay numerosos dragones.
Por todas partes encontramos imágenes de dragones. En las alturas y en el suelo, en los tejados, en los techos, en las paredes y sobre el pavimento. En los tronos, en los muebles y en las alfombras. E incluso en los platos y las prendas del emperador. Los dragones del emperador son especiales. A diferencia de los demás dragones chinos, estos tienen 5 uñas en sus garras. A los dragones se los consideraba los portadores de la lluvia, vital en un país agrícola y para quienes vivían en edificios en los que solían caer rayos. A diferencia de los malvados dragones de la mitología occidental, los dragones chinos pueden ser juguetones y benévolos. En vez de fuego, escupen agua y suelen representarse jugueteando entre las nubes o en las aguas. Delante del Salón de la Armonía Duradera encontramos una de las maravillas de la Ciudad Prohibida. Está tallada en un solo bloque de piedra. Nadie ha pisado nunca esta escalera ceremonial llena de esculturas. Solo el emperador pasaba sobre ella en su palanquín. No sería sencillo extraer esta inmensa roca de la tierra, pero sin duda fue la parte más fácil. El verdadero desafío fue llevarla a Pekín. Los arquitectos eran grandes constructores, pero para desplazar una roca de 300 toneladas, más o menos como unos 250 coches, no bastaba la fuerza bruta. Hacía falta imaginación. Y hielo. Mucho, mucho hielo. 50 kilómetros de hielo. En 1420 no existía ningún vehículo capaz de transportarla. Y pesaba tanto que los rodillos que colocaban debajo se hundían en el suelo. Entonces a los ingenieros se les ocurrió una idea muy ingeniosa. Transportaron la piedra en pleno invierno, no solo sobre la tierra congelada, sino también sobre una capa de hielo. Cada medio kilómetro cavaban un pozo y echaban agua en el camino. Entonces 20.000 hombres y caballos arrastraban la roca sobre el hielo. Aún así, tardaron 28 días en recorrer los 50 kilómetros que separaban la cantera de Pekín. En 1679, por tercera vez, ocurrió una nueva desgracia en el Salón de la Suprema Armonía. El edificio se vino abajo, y esta vez no se debió a un fenómeno de la naturaleza, sino a la mano del hombre. El salón había ardido ya en 2 ocasiones por el impacto de un rayo. Pero esta vez fue diferente. Fueron los eunucos de la cocina los responsables del incendio. Nada podía apagar aquel infierno. Los 6 eunucos responsables pagaron con su cabeza. Tras los anteriores incendios, había sido relativamente fácil reconstruir el palacio. Lo único que hacía falta era voluntad política y madera de Nanmu. Pero esta vez fue diferente. Habían pasado 80 años desde el incendio anterior y ya no quedaba nadie que supiera cómo entrelazar las vigas. Se revisó el archivo del palacio e incluso el emperador intentó resolver el rompecabezas, pero el secreto de la construcción de aquella compleja estructura había desaparecido. Al final, un plebeyo aportó la solución. Un anciano de más de 70 años. Había trabajado en los equipos de construcción de la Ciudad Prohibida durante 40 años e hizo una maqueta del salón que revelaba el secreto de la construcción de las vigas.
Al reproducir la maqueta a escala, se demostró que encajaba perfectamente. Antes de la invención del pararrayos, el Salón de la Suprema Armonía, al ser el edificio más alto, ardió 2 veces más. Pero siempre fue reconstruido. Los edificios menores se fueron reemplazando y con el paso de los años, nuevas estructuras fueron llenando los patios de la ciudad prohibida. Pero el Salón de la Suprema Armonía se reconstruyó siempre en el mismo lugar. Su presencia fue constante en la vida del palacio. Igual que la presencia de los eunucos. Eran el grupo más numeroso de la ciudad prohibida, los que mantenían con vida el palacio. Los eunucos no nacen, se hacen. Pero ¿quién querría ser un eunuco? La ciudad prohibida estaba llena de eunucos. Había cocineros, limpiadores, lavanderos, porteadores y guardas de las mujeres del emperador. Estaban por todas partes. Además del emperador, eran los únicos hombres que podían vivir en el patio interior. Hasta el siglo XV, muchos eunucos eran prisioneros de guerra castrados a la fuerza. Los prisioneros varones adultos eran ejecutados y los niños castrados. Les cortaban el escroto y el pene. Los que sobrevivían a la operación podían ser sirvientes de palacio. Algunos niños, ansiosos por ascender socialmente, se presentaban voluntarios o los presentaban sus padres. Un eunuco dijo: parecía poco renunciar a un placer a cambio de tantos. Por aquel pequeño cambio, podía estar seguro de llevar una vida sencilla, rodeado de belleza y magnificencia. Se presentaban tantos niños que la ciudad prohibida estaba llena de eunucos. Aunque había leyes que limitaban su número en el palacio, llegó a haber hasta unos 70.000. Pero con el paso del tiempo, esa cantidad fue descendiendo. Puyi, el último emperador, tenía unos 1.500 eunucos cuando lo derrocaron en el año 1912. A pesar de estar rodeado de tantos eunucos, el trabajo del emperador debía de ser solitario. Su papel era complejo: líder moral de la nación, hombre de Estado, legislador, juez supremo, administrador, comandante del ejército, patrón de las artes y examinador jefe. Aunque miles de mandarines respondían ante él, él tomaba todas las decisiones. El gobierno producía un flujo interminable de documentos. Saber leer y escribir era fundamental para trabajar en la administración. China fue la primera meritocracia del mundo. Los funcionarios se seleccionaban por su puntuación en los exámenes. Cada 3 años había exámenes para los puestos más altos. Esta es la lista de los candidatos aprobados. La administración dependía de la escritura. Los chinos respetaban tanto la palabra escrita que una buena caligrafía era el criterio principal para trabajar en la administración. Para ser mandarín había que obtener una buena puntuación en el examen. Los exámenes se realizaban en fases por todo el país. Cada 3 años, aquellos que habían obtenido las mejores puntuaciones en los exámenes regionales acudían a la ciudad prohibida para un examen final. El examinador era el emperador en persona. Los mejores obtenían un trabajo en el gobierno. Un candidato cuenta sus sensaciones mientras esperaba los resultados de su examen. Hacía frío. Antes del amanecer me arrodillé con los demás ante el Salón de la Suprema Armonía para esperar los resultados. El día anterior habían hablado sobre los mejores candidatos
y yo no tenía ninguna esperanza. Pero cuando leyeron los resultados, descubrí que yo había sido el mejor. Cada vez que pronunciaban mi nombre, sonaba una especie de fanfarria. Yo no me atrevía a acercarme. Al final, un oficial de protocolo me arrastró. El emperador me dio mi premio y me escoltaron al exterior del palacio por la puerta del emperador. En la corte imperial, tan burocrática, todo estaba jerarquizado. Había categorías entre los mandarines y las concubinas, e incluso una clasificación de edificios. Reconocer la importancia de un edificio es fácil. Cuantas más criaturas mitológicas haya en el alero del tejado, mayor es su nivel. Delante de estas criaturas aparece un hombre montado en un pollo. Representa a un gobernante tiránico que fue colgado de los aleros del tejado. A continuación vemos una fila de hasta 9 animales legendarios. En el siglo XVIII, la compleja jerarquía de los mandarines exasperaba a un gran emperador. Era un hombre práctico y la burocracia le parecía engorrosa. El emperador soñaba con liberarse del peso de la burocracia y en concentrar más poder en su persona. El poema que escribió para expresar aquel deseo sigue colgado en las paredes de su palacio. Y tal vez lo consiguió. Hay quien cree que puso en práctica su sueño, utilizando un pasadizo secreto para evitar el estricto protocolo. Se dice que el misterioso espacio que separa el palacio de la oficina del gobierno es un pasadizo secreto, su atajo personal para llegar hasta los ministros. El pasadizo está sellado y todavía no ha revelado todos sus secretos. En China, una de las fiestas más alegres es la celebración del Año Nuevo. Las familias se reúnen para celebrarlo y desearse buena suerte. Esta antigua pintura muestra que en la ciudad prohibida también se celebraba el Año Nuevo. La ciudad prohibida no era solo la sede del gobierno, era el hogar del emperador y de su familia. Oculto en el interior del complejo, el patio interior era la parte más privada, el corazón del imperio. Aunque era el hijo del cielo, el emperador tenía una familia como todo el mundo. Es cierto que tenía muchas mujeres, igual que cualquier hombre adinerado. En la China imperial, la poligamia era el modelo a seguir. Las familias pequeñas eran para los pobres, no para los ricos. El patio interior se encuentra en el tercio norte de la ciudad prohibida. Es el reino de las mujeres, la parte femenina, la sección privada del palacio. Sus patios estaban separados por un muro de los grandes espacios y salones de la parte pública y masculina. Ningún varón podía entrar en el reino de las mujeres del patio interior sin el permiso del emperador, excepto los eunucos, naturalmente. La arquitectura del patio interior es menos grandiosa, más humana y doméstica que la del patio exterior. Su diseño se basa en los principios del yin y el yang. Hay 12 palacios residenciales para las mujeres del emperador, 6 a cada lado del eje central del palacio.
Entre los 6 palacios orientales y los 6 occidentales se encuentran los edificios más importantes del patio interior. Son los 3 palacios posteriores, que reflejan los 3 grandes salones del patio exterior. El mayor de ellos es la residencia del emperador. El segundo más grande es la vivienda de la emperatriz. Uno de los habitantes más famosos de la ciudad prohibida fue la emperatriz viuda Sisi. Fue casi contemporánea de la reina Victoria de Gran Bretaña y prácticamente gobernó China entre 1861 y 1908. Sisi era una concubina de rango intermedio que tuvo la suerte de dar a luz al único hijo varón del emperador, pero su fortuna fue una desgracia para el país. Ejerció el poder durante casi 50 años, primero como favorita y después, tras la muerte del emperador, controlando a su joven hijo y a su sobrino cuando ascendieron al trono. Cuando cumplió 50 años, Sisi, la emperatriz viuda, se gastó 6 millones de taeles de plata, más de 80 millones de dólares al cambio actual, en redecorar su palacio. Su rutina diaria era extravagante. Cada mañana sus doncellas se postraban ante ella y proclamaban: «Que la suerte esté contigo, venerable antecesora». A continuación, le hacían la cama y le llevaban un barreño de plata con agua caliente. Sisi se envolvía las manos en paños calientes y las metía en el agua caliente tanto tiempo que tenían que rellenar el barreño varias veces. El tratamiento aliviaba el dolor de sus articulaciones. Después se lavaba la cara, pero no de la forma habitual. Le colocaban un paño caliente en la cara para reducir las arrugas. Un eunuco le cepillaba el pelo, le pintaba las cejas, le empolvaba la cara y le ponía colorete. A continuación, Sisi se fumaba 2 pipas de tabaco y bebía una taza de té con leche. La emperatriz viuda solía tomar leche humana y leche de vaca porque creía que prolongaban la juventud. Sisi era tan exigente fuera de sus habitaciones como dentro. La antigua concubina dirigía la corte con mano de hierro. Habían pasado 1000 años desde que una mujer ocupara el trono del dragón, pero eso no detuvo a Sisi. Diseñó y colocó su propio trono separado por una cortina muy fina detrás del de su hijo. Este se sentaba en el trono mientras ella ocupaba el suyo y desde allí dirigía el estado. Sisi era el poder en la sombra, pero en el año 1908 decidió sentar a un niño en el trono y destruyó un imperio. En la vida de los emperadores había muchas mujeres. Además de la emperatriz, tenía esposas y concubinas. Su deber más importante era engendrar un heredero. El emperador movía cielo y tierra para que hubiera otro hijo del cielo. Y en vez de jugárselo todo a una carta, solían tener varias esposas. Y algunos tenían muchas. En el siglo XVII, el emperador Kangxi, contemporáneo de Luis XIV de Francia, el rey Sol, gobernó China durante 60 años y tuvo 38 esposas oficiales y 17 no oficiales. El emperador Guangxu, relativamente humilde, tenía solo una esposa y 2 concubinas. Pero murió joven, por lo que tal vez no alcanzó todo su potencial. El emperador gobernaba el país, pero no su vida marital. Su mujer favorita no era necesariamente la emperatriz. Las esposas y concubinas se seleccionaban por motivos políticos, no por amor. Había muchas para elegir. A la corte llegaban chicas de entre 13 y 17 años, pero no era un concurso de belleza. Durante el reinado de Sisi, en el siglo XIX, ni la presencia ni la personalidad eran criterios importantes para la selección.
Lo importante era la capacidad de procreación. La vencedora recibía un cetro y el título de emperatriz. Las otras jóvenes seleccionadas recibían monederos y pasaban a ser esposas y concubinas. Había una estricta jerarquía de 9 rangos de esposas. Una emperatriz, una consorte imperial, 2 grandes consortes, 4 consortes, 6 concubinas imperiales, 8 nobles damas y un número ilimitado en las categorías inferiores. En el año 1922 se celebró la última boda en la ciudad prohibida. Todo dependía de lo que sucediera en la alcoba imperial, y no pudo ir peor. El siglo XIX fue un periodo de rápida decadencia en el Imperio chino. La vida en la ciudad prohibida parecía un cuento de hadas. El cortejo representado en este cuadro de la época refleja la pompa y el esplendor de una boda real, mientras fuera de las murallas el imperio se desmoronaba. La novia viajó en litera desde la casa de su familia hasta el palacio, y fue la última vez que vio su hogar. En el cuadro original, las nubes rodean el palacio, no porque sea un matrimonio hecho en el cielo, sino porque es la boda del Hijo del Cielo. La última boda en la ciudad prohibida no fue tan grandiosa. En 1922, el último emperador, Puyi, era prácticamente un prisionero en el palacio. Tenía 17 años y se casaba con una joven de 17 elegida por fotografía. Aunque la cámara nupcial estaba rodeada de caracteres de doble felicidad, la noche de bodas fue un desastre. Los caracteres antropomórficos parecen una pareja feliz de la mano. Todas las superficies estaban cubiertas de imágenes que favorecían el éxito en la noche de bodas. Pero no causaron efecto. Solo sirvieron para intimidarlo. Puyi describe ese fracaso en su autobiografía. No había más muebles que la cama, que llenaba un cuarto de la estancia y todo era rojo. Después de beber la copa nupcial y comer pasteles de hijos y nietos, entramos en esa habitación oscura y me sentí oprimido. La novia estaba sentada en la cama con la cabeza baja. Miré a mi alrededor y todo era rojo. Dosel rojo, almohadas rojas, un vestido rojo, flores rojas y su cara enrojecida. Parecía un cirio fundido. No sabía si sentarme o seguir de pie. Pensé que estaría mejor en mi propia habitación y me marché. El último emperador no fue el único que vivió solo. Por muchas mujeres que tuviesen en su vida, los emperadores de la ciudad prohibida vivían solos. La emperatriz y las concubinas habitaban otros palacios. Los emperadores no tenían el control de su vida sentimental. Como en el caso de los caballos de carreras o de los perros de raza, otros decidían con quién se apareaban. Los astrólogos elegían los días propicios para la procreación. Pero ni siquiera entonces el emperador y su esposa pasaban toda la noche juntos. Los eunucos se llevaban a la mujer cuando el emperador había cumplido con su deber y se aseguraban de que se despertase solo y descansado para un día de trabajo. Aunque el emperador tenía todo un harem para elegir, pasar la noche con una mujer requería mucha planificación. Cada una de ellas tenía un marcador con sus características personales. El emperador elegía a una después del almuerzo, para que tuviera tiempo de prepararse. Prepararse para él no consistía en ponerse una túnica nueva y maquillarse. Al contrario, la concubina se bañaba, se depilaba, y según la leyenda, la llevaban al dormitorio desnuda. No era ningún juego erótico, lo hacían para asegurarse de que no llevase armas.
Sin embargo, fueron las armas las que acabaron con la dinastía. En el siglo XX, la revolución arrasó el país y marcó el fin del sistema imperial. Solo sobrevivió el último emperador y un palacio en ruinas que ya no estaba prohibido. En 1924 expulsaron de allí al emperador y dieron al complejo un nuevo nombre: Museo del Palacio. Pero la supervivencia de la ciudad prohibida estaba en juego. Tras años de guerra y negligencia, el palacio se encontraba en ruinas. Ahora, un ambicioso proyecto pretende recobrar su antiguo esplendor. Al reparar lo antiguo, ¿qué nuevos secretos se revelarán? En la ciudad prohibida, segunda parte, supervivencia. La construcción de la ciudad prohibida empezó en 1407 y se tardaron 14 años en terminar el gran palacio. En Europa, Juana de Arco todavía era una niña. Constantinopla era la capital cristiana del Imperio Romano y los islandeses utilizaban pescado seco como moneda. La ciudad prohibida es mucho más que una ciudad. Es más grande que el estado más pequeño del mundo. Dentro de sus muros cabrían 100 campos de fútbol y es 437 veces mayor que la Casa Blanca. Es el complejo de palacios más grande del planeta. Durante 500 años fue el corazón del Imperio chino, la sede del gobierno y el hogar del emperador. Pero en el siglo XX asaltaron la ciudad prohibida y todo lo que representaba: el emperador, los tesoros del palacio e incluso los edificios. Algunas partes no sobrevivieron. La ciudad prohibida es una ciudad de murallas, separada del resto de Pekín por altos muros. El pueblo chino tan solo veía algunos tejados altos que asomaban tras sus colosales murallas. En el siglo XVII tal vez se escuchaban sonidos extraños procedentes del interior. El emperador había descubierto la música occidental. Ordenó a todos los extranjeros que sabían tocar algún instrumento que interpretasen algo para él. El concierto duró 4 horas y cuando acabó envió estudiantes al extranjero, incluso a 2 príncipes, para que aprendieran a tocar instrumentos occidentales. Esta obra la escribieron para él. Los músicos entraron donde los chinos no podían entrar. Los altos muros de la ciudad prohibida la separaban del pueblo, pero también aislaban al emperador, que era inaccesible. En la China imperial, el Hijo del Cielo tenía una posición demasiado elevada como para dejarse ver por sus súbditos. El palacio era una barrera física que lo mantenía a distancia del pueblo. Los plebeyos veían al emperador en contadas ocasiones y solo de lejos. El sistema imperial duró miles de años, pero a principios del siglo XX estaba a punto de caer. Puyi, el último emperador, vivió en la ciudad prohibida desde 1908 hasta 1924. Durante todos esos años fue prácticamente un prisionero. Su contacto con el mundo exterior estaba muy limitado. Su aislamiento hubiera sido completo de no ser por la introducción del teléfono. Puyi mandó instalar uno a pesar de las objeciones de sus consejeros. Estaba transgrediendo una tradición milenaria. Por primera vez en la historia, los súbditos podrían hablar con el emperador.
Sus consejeros estaban horrorizados. Mis profesores intentaron convencerme para que no lo instalara, porque decían, si hay un teléfono, cualquiera podrá hablar con el emperador. Eso era algo inaudito. Yo insistí y pedí que me trajeran uno. En cuanto tuvo el teléfono, dejó de sentirse como un pájaro enjaulado. Hacía todas las llamadas que podía. El teléfono ayudó a romper su sensación de aislamiento, pero fue otro invento el que abrió las puertas de la ciudad prohibida a Occidente. El primer reloj mecánico llegó a la ciudad prohibida en 1601. Lo llevó el sacerdote jesuita Matteo Ricci como regalo para el emperador. Ricci era misionero y quería utilizar al emperador para expandir el cristianismo. El emperador no estaba interesado en Ricci, pero sí en su reloj. De hecho, los emperadores posteriores se obsesionaron tanto con los relojes que crearon un departamento de relojería en el interior de la ciudad prohibida. Sus creaciones hacen más que dar la hora. Los emperadores coleccionaban relojes de forma obsesiva. El de Ricci fue el primero de una colección de casi 200 piezas que hoy se exponen en el Museo del Palacio. Se encuentran en el Salón de los Ancestros. En este lugar, el emperador celebraba ritos sagrados en honor a sus antepasados. Hoy, el salón no está lleno de nubes de incienso, sino de relojes. El más grande es una maravilla de la mecánica de más de 2 metros de altura. El reloj con escribano es solo uno de los millones de tesoros que hay en el palacio. Hoy, turistas de todo el mundo vienen a admirar las colecciones de la ciudad prohibida. Pero estuvieron a punto de desaparecer. El palacio sufrió numerosos ataques. En el año 1937, la ciudad prohibida se enfrentaba a una gran amenaza e intentaron que todos estos tesoros estuvieran fuera del alcance del enemigo. No estaba claro que fuesen a sobrevivir. En 1908, aproximadamente 500 años después del comienzo de la construcción de la ciudad prohibida, Puyi subió al trono. Fue el último emperador de los 24 que vivieron en ella. Aquel no era un buen momento para ser emperador. China estaba sumida en el caos. Los imperialistas extranjeros la atacaban desde el exterior y los revolucionarios desde el interior. En esas circunstancias tan difíciles, un niño subió al trono. En 1908 murió el viejo emperador y lo sucedió Puyi, que todavía no había cumplido los 3 años. Fue el último emperador de China. En su autobiografía, Puyi hablaba de su coronación. Estropeé la ceremonia con mi llanto. Era larga y aburrida. Me llevaron hasta el enorme trono y me sentaron en él. Yo me revolvía y gritaba, no quiero volver a casa. No me gusta, quiero ir a casa. Las palabras del niño sorprendieron a la corte. Fueron interpretadas como un mal presagio y ciertamente fueron proféticas. El último emperador ascendió al trono cuando apenas sabía andar. Cuando tenía 6 años, en el año 1912, la revolución no solo lo había expulsado del trono del dragón, sino que había puesto fin a más de 2000 años de imperio. Aunque el último emperador perdió el trono, le permitieron seguir en la ciudad prohibida. Él no lo sabía, pero su palacio iba a ser su prisión. A cambio de su abdicación pacífica, el nuevo gobierno consintió que siguiese viviendo en la ciudad prohibida y se hizo con el control de los grandes edificios públicos de la parte anterior. Puyi, el último emperador, se retiró a los pequeños palacios domésticos de la parte posterior. En aquel momento pasó de ser el gobernante absoluto de una civilización de 4000 años de antigüedad y de un país mayor que Estados Unidos, a dominar un recinto más pequeño que el de Central Park de Nueva York.
Vivir en la ciudad prohibida era como estar en una jaula de oro. Y cuando el emperador perdió el trono, el oro empezó a perder el brillo. La libertad de movimiento de Puyi estaba muy limitada, y la generosa pensión prometida cuando su madrastra firmó la abdicación dejó de llegar. Era una vida solitaria. No pudo ver a su madre durante 7 años. No vio a otros niños, ni siquiera a sus hermanos y hermanas hasta los 10 años. En 1922, al emperador de 16 años le asignaron una novia, 2 en realidad. Él quería casarse con una joven de 13 años, pero sus consejeros prefirieron a la elegante Wan Ron de 17. Fue la última emperatriz china. El hermano menor de la última emperatriz fue uno de los pocos niños que entraron en la ciudad prohibida. Aunque el último emperador era 7 años mayor que su cuñado, jugaban juntos cuando éste estaba en palacio. Yo había aprendido a montar en bicicleta en mi casa. Se la llevé a Puyi. Y casi todos aprendieron a montar. Incluso mi hermana, la emperatriz. Le hice fotos en la bicicleta. Los breves momentos de diversión acabaron bruscamente en el año 1924. En medio de la confusión, un señor de la guerra se hizo con el control de Pekín. Puso al presidente de la República en arresto domiciliario y expulsó a Puyi de la ciudad prohibida. Hubo disparos y comenzó el desalojo. En 1912, Puyi perdió el trono y ahora perdía su hogar. ¡Extra, extra, extra! ¡El emperador expulsado de palacio! ¡Extra, extra, extra! El último emperador huyó del palacio. Estas fotografías representan el momento de su marcha. Llevaba poco más que la ropa que tenía puesta, algunas maletas y los tesoros que pudo reunir. Cuando Puyi atravesó la puerta del palacio, cortó los lazos del imperio con la ciudad prohibida. El palacio llevaba 500 años en pie, pero tras la marcha del emperador, nada garantizaba que fuese a resistir mucho tiempo. Aquel misterioso mundo cerrado a cal y canto se abrió de repente. Nadie sabía qué iba a encontrar. Hasta entonces, la entrada al patio interior de la ciudad prohibida había estado limitada a las personas más cercanas al emperador. Ningún plebeyo había podido acceder al corazón del palacio. Lo primero que hizo el nuevo gobierno republicano fue un inventario. No faltó gente dispuesta a participar. Muchos sentían curiosidad por ver su interior. Se prestó especial atención a que los tesoros del palacio no desapareciesen durante el proceso. Siempre se trabajaba en grupo. Para evitar robos, ataban con cuerdas los puños de las mangas. Así, los trabajadores no podían guardarse joyas en ellas. Pero el inventario comenzó a hacerse en invierno y los palacios no tenían calefacción, así que tampoco podían proteger sus manos del viento helado. Incluso los pinceles con los que escribían se congelaban. El inventario era muy minucioso. Ni el objeto más insignificante escapaba a la atención de los auditores. En China hizo mucha gracia que entre tantos tesoros de gran belleza y valor incalculable, el primer objeto catalogado fuera un sencillo taburete de madera. Incluso se anotó una manzana que el emperador había dejado a medio comer. Pero sobre todo quedaron reflejados los objetos de valor.
descubrieron que el palacio contenía miles de obras de arte. Solo las piezas de cerámica, desde vajillas imperiales a extravagantes obras de arte, eran cientos de miles. Decenas de miles de obras de arte de jade de todos los colores, tamaños y formas. También había numerosas pinturas y caligrafías. Una gran variedad de objetos, estatuas, joyas, relojes e incluso instrumentos científicos. La lista de tesoros era casi infinita. Cuando se terminó el inventario, quedaron registradas más de 1 millón de reliquias. Los auditores buscaban tesoros y los encontraron. Pero hicieron un descubrimiento mucho más importante. En el dormitorio del último emperador encontraron documentos que lo relacionaban con una conspiración para recuperar el trono. Para impedir su regreso, el gobierno decidió convertir el palacio en un museo. Al abrir las puertas al pueblo de la ciudad prohibida, las cerraron para el emperador. El museo se inauguró oficialmente en el aniversario de la Revolución, el 10 de octubre de 1925. Un cartel anunciaba su nueva identidad y su nuevo nombre. Ya no era la ciudad prohibida, ahora se llamaba Museo del Palacio. Su inauguración fue un acontecimiento simbólico. Ese día la sociedad china cambió para siempre. Cuando el museo abrió sus puertas, el pueblo chino pudo entrar en la ciudad prohibida por primera vez en 500 años y pisar los espacios reservados solo a los emperadores. Acudió una gran multitud ansiosa por ver cómo vivían los emperadores. Pero 3 años después se propuso demoler los edificios. Por increíble que parezca, un miembro del gobierno sugirió echar abajo los grandes salones y construir en su lugar un edificio de oficinas moderno de estilo occidental. Irónicamente, fue un señor de la guerra el que detuvo esa locura. En un mensaje de radio advirtió: si demolemos los salones, China perderá para siempre esos monumentos y será el hazmerreír del mundo. Pero justo cuando el futuro de los edificios parecía estar claro, comenzó a fraguarse una nueva tormenta. Esta vez no solo se exilió el emperador, sino todo el contenido del palacio. En el año 1931, la ciudad prohibida se enfrentó a la mayor amenaza. El ejército japonés atacó el nordeste de China y creó un estado títere llamado Manchukuo. Para legitimar su conquista, los japoneses designaron como primer emperador de Manchukuo a Puyi, el último emperador de China. Pero el museo del palacio estaba en peligro. Para salvar sus tesoros, los conservadores del museo pusieron en marcha un plan extraordinario: sacar de Pekín todo su contenido. La evacuación comenzó durante la noche del 5 de febrero de 1933.
Llevaron carretillas de madera cargadas con cajas de reliquias hasta la estación del tren. Un trabajador del museo recuerda aquella noche. Estaba muy tranquilo. No había más ruido que el de las carretillas. Íbamos en silencio, sin hablar ni cantar. Todos estábamos tristes. Nadie sabía cuándo volverían los tesoros, ni siquiera a dónde iban. La evacuación fue tan apresurada que partieron antes de que se decidiera su destino. Un trabajador bromeaba. Era como buscar una tumba con el ataúd a cuestas. Pero no era una broma. No resultaba fácil esconder el contenido del mayor complejo de palacios del mundo. Eran demasiadas reliquias como para ocultarlas en un solo lugar, así que se dividieron. Los documentos se guardaron en Nankín, la capital nacionalista, y los demás objetos viajaron a Shanghái. En 1937 comenzó la guerra. Los japoneses no tardaron en ocupar Pekín, y cuando se fueron acercando a Nankín, hubo que trasladar de nuevo los tesoros. Más de 13.000 cajas viajaron apresuradamente hacia el oeste. Se dividieron en 3 grupos que seguían diferentes rutas, muchas veces solo un paso por delante de los japoneses. Cada vez que los japoneses se acercaban a uno de sus refugios temporales, las reliquias se transportaban al interior. Uno de los grupos llegó hasta esta cueva de Guizhou. Los tesoros estuvieron ocultos bajo tierra durante 6 años. Al final, todos los objetos encontraron refugio en la remota provincia de Sichuan. Pero no solo estaban en peligro esos bienes culturales, sino también quienes los transportaban. Y no solo por las bombas. No era un trabajo agradable. Si una bomba destruía aquellas reliquias, ellos cargaban con la responsabilidad. ¿Pero podían parar las bombas? Por supuesto que no. Al final mi padre no resultó herido. Fue una suerte para él y también para aquellos objetos. La evacuación fue una ardua tarea. Durante 5 años recorrieron más de la mitad de China perseguidos por los japoneses. Sin embargo, según el personal del museo, no se perdió ni una sola pieza, no hubo daños. Fue un gran logro, casi un milagro. La guerra contra Japón acabó en 1945. China y sus aliados habían ganado. El territorio de Manchukuo volvió a China y Puyi perdió su país por segunda vez. Pasó 15 años en prisión, primero en Rusia y después en China. Tras la derrota de Japón, el patrimonio artístico de la ciudad prohibida salió de nuevo a la luz. Pero debido a la guerra civil que se libraba en el país, hicieron falta otros 4 años y la victoria de los comunistas para que regresara a Pekín. Algunas de las reliquias nunca llegaron a la capital. Más de 1/4 parte de las cajas no volvió a Pekín. No se perdieron ni se destruyeron. En su retirada, el bando nacionalista se las llevó a Taiwán. Hoy siguen en un museo del palacio paralelo al otro lado del estrecho de Taiwán. Aunque Chiang Kai-shek se había llevado algunos de los tesoros a Taiwán, el nuevo gobierno estaba decidido a convertir el Museo del Palacio en la mayor exposición de arte de China.
La victoria comunista de 1949 dio paso a un periodo de cambios en China y puso fin a las tribulaciones del Museo del Palacio. Con todas las piezas a salvo, era el momento de ocuparse de los edificios. En 1949, la ciudad prohibida estaba en un estado lamentable. ¿Serían el tiempo y el abandono la causa de su destrucción? El complejo llevaba en pie 500 años. Había sido el hogar de 24 emperadores, el principal monumento de China. Pero 50 años de guerra y abandono habían pasado factura. En el año 1950, la hierba crecía en los patios, los tejados estaban hundidos y se habían desplomado edificios enteros. En algunos lugares las montañas de basura eran tan altas que sobrepasaban las murallas. La gente ya no lo consideraba un palacio importante, sino un templo abandonado. Los montones de basura parecían montañas. Eran tan altos que se podía llegar a la cima de las murallas caminando sobre ellos. Muchas partes estaban en ruinas. Había tierra apilada contra las paredes del palacio. Edificios derruidos. En 1954 el presidente Mao Zedong visitó la ciudad prohibida. Subió a la muralla y miró alrededor. Debió de gustarle, porque volvió varias veces durante los días siguientes. Comenzó la restauración de los edificios ruinosos. Había mucho que hacer. Al principio solo se podían emprender las reparaciones más urgentes. El lema era: quedan 1001 cosas por hacer. Aunque el gobierno tenía muchos proyectos, la restauración de la ciudad prohibida era prioritaria. En 1956, los pequineses observaron que uno de los edificios más visibles de la ciudad prohibida había desaparecido. Comenzó una nueva crisis. La atalaya del noroeste estaba cubierta por una estructura de madera y empezó a difundirse el rumor de que había sufrido daños irreparables. Aunque no hacíamos caso de los rumores, informamos a los trabajadores de las cosas a las que debían prestar atención. Decidimos construir una estructura de madera que cubriera los edificios. Con ella queríamos proteger las antiguas decoraciones de los elementos, del viento y de la lluvia. La atalaya del noroeste es uno de los edificios más complejos de la ciudad prohibida. Tiene poca importancia histórica, pero es una de las construcciones más visibles porque está sobre la muralla. Su restauración puso a prueba la capacidad de los artesanos modernos. Parece que sucedió lo mismo durante su construcción. Según la leyenda, tuvo que participar el dios chino de los carpinteros. A principios de los años 60, la ciudad prohibida ya se parecía a lo que había sido. Entonces sucedió algo curioso. Se reencontraron dos viejos enemigos. Uno es el antiguo emperador Puyi y el otro Lu Yonlin, el comandante de las tropas que lo había expulsado del Palacio Imperial en el año 1924. Poco después de su encuentro, Puyi visitó la ciudad prohibida por primera vez en casi 40 años. Fue un momento muy emotivo. Lo narra en su autobiografía. Para mi sorpresa, el aspecto de abandono que el Palacio Imperial tenía a mi marcha había desaparecido. Todo parecía nuevo. En el jardín había niños jugando y algunos ancianos bebían té en la tetería. El Palacio Imperial había vuelto a la vida. Han pasado otros 40 años desde la última visita de Puyi. La ciudad prohibida ha entrado en el siglo XXI. En 2004, casi 600 años después del comienzo de su construcción, se puso en marcha un gran proyecto.
Todo un ejército de trabajadores se pone manos a la obra. Aunque son menos que el 1.000.000 de obreros que participó en la construcción de la ciudad prohibida, estos cuentan con herramientas modernas. Aún así, el trabajo va a durar más que la construcción original. Se prevé que las obras duren 19 años y cuesten 250 millones de dólares. Antiguas técnicas y tecnología moderna unen sus fuerzas para restaurar por completo el palacio. La primera fase se terminó a tiempo para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Ahora el objetivo es restaurar los demás edificios antes de 2020, coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción. Cuando hayan acabado las obras, el palacio estará como en la Edad Dorada de la China imperial. Durante la restauración se han hecho importantes descubrimientos. Al desmontar el tejado de la Puerta de la Promoción de la Virtud, los trabajadores encontraron una caja metálica. Estaba oculta bajo una teja. Se realizó un estudio científico. Dentro de la caja había 24 monedas de oro, con la inscripción «Todo está en paz». También había 5 hilos de seda de diferentes colores, 5 medicinas tradicionales chinas, 5 productos aromáticos, 5 piezas de metal con forma de zapato y 5 gemas de colores. El número 5 hace referencia a la teoría de los 5 elementos. Los investigadores siguen intentando desvelar el significado de la caja. Pero la sorpresa fue aún mayor al desmontar los ornamentos del tejado de un templo taoísta. Un momento, por favor, no lo toque. Hay algo escrito en tibetano. No lo toque, no lo mueva. Tengo que hacer una llamada. Pero aún había más. 1, 2, ya. Hay más. Son muchos. Arriba, vamos. Ahora abajo. La primera sorpresa fue el descubrimiento de 3.000 volúmenes de escrituras budistas ocultas en el tejado. La segunda sorpresa fue que esos textos budistas estaban ocultos en la decoración del tejado de un templo taoísta. Y la tercera, que esos textos no estaban escritos en chino ni en tibetano. Se encontraron textos budistas en 3 puntos del tejado. Es un descubrimiento sin precedentes, un misterio que confunde a los expertos. Los textos son escrituras budistas, pero el templo era taoísta. ¿Cómo llegaron ahí? Puede deberse al concepto chino de unir las 3 grandes religiones. Todos los textos que aparecieron bajo el tejado eran budistas, pero ¿por qué estaban en el tejado de un santuario taoísta? El renacimiento del budismo tibetano durante la última dinastía puede tener algo que ver. A partir del siglo XVII, el budismo tibetano se convirtió en la religión oficial del país. El mismo emperador pudo haber ordenado colocar los textos tibetanos por encima de los fieles taoístas. La restauración del tejado tardó un año. Los manuscritos budistas se devolvieron a su lugar.
La restauración de la ciudad prohibida se basa en dos principios: respeto por la historia y fidelidad con su estado original. 600 años después, el palacio sigue sorprendiendo y no sabemos cuántos secretos más se desvelarán. Para que recobre su estado original, hace falta oro y recuperar técnicas antiguas. Cuando acaben las obras, la ciudad prohibida resplandecerá bajo la luz del sol. Aplican pan de oro con generosidad en superficies interiores y exteriores. Las láminas de oro utilizadas aquí proceden de una fábrica de Nankín que tiene cientos de años de antigüedad. Para producir el pan de oro golpean los lingotes más de 20.000 veces. El pan de oro es más fino que el ala de una mariposa, suave como la seda y ligero como una pluma de ganso. Su espesor es muchísimo menor que el diámetro de un pelo. Se han encargado 10 millones de láminas de pan de oro para cubrir la ciudad prohibida por dentro y por fuera. Utilizan materiales y técnicas tradicionales para conservar el aspecto original de los edificios de la ciudad prohibida. En la superficie de las columnas de madera hay que aplicar una pasta protectora, una mezcla que incluye sangre de cerdo, harina de trigo y aceite de madera. No mucha gente sabe hacerla. La receta tiene cientos de años y se transmite oralmente de generación en generación. La fórmula exacta sigue siendo un secreto. La sangre de cerdo no es el único componente extraño. La pasta incluye también fibra vegetal, que impide que se agriete. En superficies grandes, como en las puertas, se aplican al menos 6 capas de pasta y 2 capas de fibra. Las técnicas utilizadas en la reparación de la ciudad prohibida se basan en la arquitectura tradicional china. Oro nuevo y técnicas antiguas para lograr que el palacio brille. El edificio que más oro utiliza es el Salón de la Suprema Armonía. Oro en los pilares, en las paredes y en los techos. Las baldosas que cubren el suelo reciben el nombre de baldosas de oro, pero no tienen nada que ver con el metal precioso. A pesar de su antigüedad, brillan como nuevas. Este tipo de baldosas son exclusivas de la ciudad prohibida. No se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Proceden de una fábrica imperial cercana a Nankín y se utilizaron técnicas especiales para fabricarlas. Es un proceso complejo y laborioso. Se mezcla barro con agua y se filtra varias veces. Después la arcilla se deja en el exterior durante un año para que pierda su aspecto terroso. Tras elaborar las bases, se secan a la sombra durante otros 7 meses. Por último, se cuecen durante 2 meses más. Cada lote de baldosas consume 50.000 kilogramos de combustible. Todo el proceso dura 2 años. ¿Por qué las llaman baldosas de oro si están hechas de barro? Quizás era tan costoso fabricarlas que valían su peso en oro.
Las baldosas que recubren los salones interiores han superado la prueba del tiempo. Varios siglos después siguen en tan buen estado que no es necesario sustituirlas. A las baldosas normales de los patios no les ha ido tan bien. Algunas están en muy mal estado. Hay más de 20 millones y es necesario reemplazar muchas de ellas. En la restauración se utilizan técnicas antiguas, pero esta no sería posible sin el apoyo de la tecnología moderna. Con el fin de conservar el palacio para las generaciones futuras, un equipo internacional trabaja en la reconstrucción. La tecnología moderna también tiene su papel en la ciudad prohibida. Hay algunos especialistas extranjeros que colaboran en este gran proyecto. Estos expertos del Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia están trabajando en la restauración de las paredes del Salón de la Suprema Armonía. Utilizan la misma técnica que emplean para restaurar los frescos de Leonardo da Vinci. Inyectan resina en las paredes para estabilizarlas. Pero no solo hay italianos, también hay expertos de Estados Unidos, Japón y Hong Kong. Es un esfuerzo global. La conservación del Palacio Imperial no es solo una tarea para el personal del museo, ni para el pueblo chino. Es responsabilidad de todo el mundo. Los esfuerzos internacionales se concentran en uno de los lugares más secretos de la ciudad prohibida. No era habitual que un emperador se retirara, pero eso es lo que hizo uno de los grandes emperadores chinos. En el año 1795, tras 59 años en el trono, cedió las riendas del imperio a su hijo, pero conservó el palacio más lujoso de la ciudad prohibida, el Palacio de la Longevidad Tranquila. Nunca se ha abierto al público. Hoy, un equipo internacional intenta recuperarlo tras años de abandono. Las pinturas del techo son todo un reto. Un raro ejemplo de fusión de estilos pictóricos orientales y occidentales. Para restaurarlas era precisa la colaboración entre Oriente y Occidente. No es un fresco ni un mural. Está pintado sobre tela. Bajarla es el primer desafío. Muy bien. Buen trabajo. Limpiarla es el segundo. Aunque estará pegada al techo, es una pintura tan valiosa como cualquier cuadro de 200 años que cuelgue de las paredes. La restauración consta de muchísimas fases. Para terminar el trabajo necesitarán papel fabricado como el de hace 200 años. ¿Dónde lo encontrarán? Los especialistas americanos sugirieron utilizar papel de Corea del Sur, pero los conservadores del museo vetaron la propuesta e insistieron en utilizar papel chino. La restauración continuaba mientras buscaban el papel adecuado. 7 expertos restauradores trabajaban con la pintura. Está muy bien, pero no pueden colgarla hasta que encuentren el papel adecuado. Tardaron más de un año en restaurar la pintura y encontrar el papel, pero por fin lo hallaron. Procedía de una pequeña aldea china. El esfuerzo ha merecido la pena. Pero no solo están restaurando los edificios. También están sucediendo cosas importantes en el interior. Muchos de los tesoros del palacio están abandonando los almacenes y se exponen al público. Además, están añadiendo nuevos objetos a la colección. El Museo del Palacio cuenta con casi 1,5 millones de piezas. A veces, incluso son noticia. El Museo del Palacio ha comprado una pieza china por 18 millones de yuanes. La colección ha seguido creciendo gracias a que el gobierno chino y algunos ciudadanos han ido comprando muchos de los tesoros que habían desaparecido de la ciudad prohibida.
En 2004 comenzó el proyecto de catalogación. Todas las piezas culturales, incluyendo las colecciones de arte, utensilios de la corte y documentos históricos, se clasifican y se registran utilizando las tecnologías más avanzadas. Estos tesoros representan la esencia de miles de años de arte chino. Después de permanecer ocultos a la vista del pueblo, ahora salen a la luz. Al igual que el palacio, ya no están prohibidos. La ciudad prohibida es el complejo de palacios mejor conservado de China y la mayor estructura palaciega antigua del mundo. Fue construida por un emperador egocéntrico para humillar y sobrecoger a quienes lo vieran. Casi 600 años después, aún nos sigue impresionando, pero hoy en día recibe a visitantes de todo el mundo.